Bienvenidos a Ronnie Analiza. Pedir la intervención internacional es un debate permanente que se está realizando hoy en día en Venezuela, adentro del país y por fuera también. Hemos estado en presencia de muchas declaraciones que a lo largo de esta última semana han emitido con el propósito de demostrar que es algo viable. Por ejemplo, el secretario general de la OEA, Almagro, realizó una alocución en el inicio del debate sobre la responsabilidad de proteger que se realizó el jueves 21 de marzo. Por otro lado, de igual manera sabemos que Estados Unidos ha incrementado las sanciones económicas hacia el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero quiero recordar una alocución muy interesante que hizo el presidente Donald Trump hace algún tiempo atrás, cuando hizo referencia, cuando le estaban sacando una foto a él y a su personal y dijo, esto es la calma antes de la tormenta. ¿A qué se refería? Well, maybe it's the calm before the storm. What's the storming? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. We have the President? world's great military people in Michigan, I will tell you that. And we're not great. Thank you all for coming. Thank you. What storm, Mr. President? You'll find out. What storm, Mr. President? You'll find out. Bueno, traspolando esta declaración y tratando de analizarla en el contexto actual, podemos utilizar las mismas palabras. En esta última semana han estado la situación por parte de la presión internacional un poco menos evidente respecto de la contrariedad hacia el régimen de Nicolás Maduro. Y el régimen incluso se ha dado a la tarea de demostrar que tiene las capacidades para poder enfrentarse. Nuevas reuniones con la población este pasado sábado 23. De igual manera, sabemos que el jueves 21 se produjo la detención del secretario de gabinete, el jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó, el señor Roberto Marrero. Y obviamente frente a eso, el régimen dictatorial ha demostrado un pequeño atisbo de fuerza. Pero, reitero, esto se trata de la calma antes de la tormenta. Esto se trata de darle un poquito de comodidad para que no esté tan alerta el régimen frente a acciones que se vendrán posteriormente. Sabemos que los plazos que la ciudadanía venezolana y que el resto de la población en general tiene no son los mismos que utiliza el gobierno de los Estados Unidos. Si bien quisiéramos que todo esto sea sumamente rápido, evidentemente hay algo que es sumamente importante y eso se trata de hacer la tarea, vale decir, realizar todas las acciones de gobierno que el presidente Juan Guaidó debería realizar en procura de consolidar las acciones de apoyo internacional militar que se deban realizar para poder recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Veamos. En los debates políticos, internacionales e internos en Venezuela, se ha estado hablando mucho de varias medidas que se deberían empezar a realizar. Lo que vamos a hacer en este video es resumir cuáles son esas 4 medidas que se deberían realizar por parte del gobierno de Juan Guaidó. Primero, nombrar un canciller. Se menciona que el nombramiento de un canciller podría ser algo realmente muy útil porque este canciller podría de manera oficial, de manera diplomática, solicitar al gobierno cubano la salida de todos los agentes cubanos de Venezuela. Todos, profesores, médicos, todos, para que desalojen el país en mérito a que se los considera subversivos, problemáticos, conflictivos con la población venezolana y que obviamente no se tiene ninguna confianza frente a ellos porque constituyen en realidad espías en muchos casos, no en todos por supuesto. Frente a esto se debería pasar notas diplomáticas, notas oficiales frente al gobierno cubano para que esta dictadura en realidad saque a todo su personal, y en ese sentido, si no lo hace, estaría presentándose una situación que en derecho internacional se llama casus belli, vale decir causales que pueden dar lugar a un conflicto armado. Es decir,
existe un conjunto de personal cubano en Venezuela que constituyen una fuerza de ocupación. ¿Sí o no? La mayoría de los expertos nacionales y extranjeros en Venezuela dicen que sí, por supuesto, son más de 20.000 las personas que están en Venezuela, cubanos, y que por supuesto tienen la obligación de remitir toda la información necesaria a la dictadura cubana. Entonces, si la dictadura cubana no retira a ese personal de Venezuela, se estaría arriesgando a presentarse un conflicto bélico que tiene el apoyo de los casi 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y eso podría repercutir en directas acciones ya no solamente contra la dictadura venezolana, sino también contra la dictadura cubana en Cuba. Y eso creo que es algo que debería tomarse en cuenta. Presionar a Cuba para así presionar a Maduro es una buena medida. Segundo, nombrar ministros. Al nombrar ministros se demostraría que se está empezando a hacer un proceso de estructura de gobierno. Cada uno de los ministros debería empezar a programar una serie de acciones determinadas a recuperar cada uno de los sectores y no quedarse en planes. Sabemos que a la fecha la Asamblea Venezolana tiene ya una serie de planes para rescatar todos los aspectos de la sociedad venezolana que están destruidos: educación, salud, infraestructura, economía, etc. Pero nombrando ministros se estaría demostrando ya claramente la capacidad de gobierno que se requiere por parte de la comunidad internacional, para que la comunidad internacional tenga con quién hablar, a quién remitirse, más allá simplemente de Juan Guaidó. Y eso es importante, porque eso demostraría, adicionalmente, cuando se quieran intentar las acciones que estos ministros decidirían para recuperar cada uno de los sectores, el régimen de Maduro obviamente se va a oponer. Y eso demostraría con más contundencia la inhumanidad de este régimen dictatorial. Tercer medida, y esto es algo polémico, se trata de nombrar un alto mando militar. Por supuesto, sabemos que existen muchísimos militares de altos rangos, de mandos medios y de mandos bajos, por supuesto, en las Fuerzas Armadas que apoyan al gobierno democrático de Juan Guaidó. Y obviamente sabemos que si se nombra un alto mando militar, estaríamos generando un conflicto. Pero este conflicto daría lugar, uno, a que se generen peleas internas entre los militares, o dos, a que de una vez los militares decidan reconocer clara y contundentemente el gobierno democrático de Juan Guaidó. Porque evidentemente en los últimos días Juan Guaidó ha estado mencionando que se debe hablar con los militares para que estos demuestren su lealtad con la Constitución y la democracia, pero estos no se están animando totalmente porque, según lo que dicen la mayoría, es que tienen miedo. Sabemos que tienen miedo. Hemos visto la capacidad de tortura del régimen. Sabemos que es bastante cruel, pero frente a eso debemos actuar. Todos, en los pequeños espacios que nos corresponde. Y obviamente en ese pequeño espacio que tal vez no es tan pequeño, la capacidad de mando que pueda tener cualquier militar, es importante que de una vez lo demuestre. Y por eso es útil empezar a nombrar el alto mando militar. Y todas las brigadas, todos los regimientos militares que existan en Venezuela, nombrar los nuevos comandantes que esta vez reconozcan al gobierno de Juan Guaidó. Ahí vamos a ver un quiebre o de una vez una sublevación masiva de militares. La cuarta medida, sabemos que todos la piden a gritos, en cada reunión, en cada evento, en cada discurso, en cada espacio público, hasta en las redes sociales. La aplicación del artículo 187, numeral 11, que establece la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de permitir el acceso de una misión de paz que procure la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela. Vale decir, autorizar una intervención militar extranjera que apoye al gobierno de Juan Guaidó a restablecer el orden, la paz y la democracia en Venezuela. Pero por supuesto esto viene acompañado también de ese principio que existe en el derecho internacional que se llama principio de responsabilidad de proteger. El pasado jueves hubo un debate en la OEA donde se habló perfectamente de este tema y de la importancia de aplicarlo en Venezuela. Sabemos que el principio de responsabilidad de proteger da la legalidad internacional
frente a la intervención. Y por otro lado, la aplicación del artículo 187, numeral 11, da la legalidad interna en Venezuela. Si la Asamblea da el primer paso pidiendo la aplicación, en todo caso, elaborando una ley que solicite la aplicación o que aplique de una vez el artículo 187, numeral 11, y por otro lado, en el ámbito internacional, cualquier ente extranjero aplicando el principio de responsabilidad de proteger accede a la intervención, entonces no estaríamos actuando de ninguna manera de manera ilegal, abusiva, arbitraria. Se estaría actuando con absoluta legalidad interna y externa para poder realizar la intervención militar. Entonces, recordemos, la calma antes de la tormenta. Esperemos que de eso se trate y que de una vez en estos días se tomen acciones más claras y concretas, porque el tiempo está pasando. Y lamentablemente el tiempo se cuenta en vidas. De gente que muere sin alimentos, de gente que muere sin medicamentos, y eso es urgente de concluirlo. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera, déjanos tus comentarios para poder mantener un debate permanente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Comparte el video para que esto pueda ser más difundido. Es importante compartir la información. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.